bienvenidos a Terapiados, el único programa que aconseja y resuelve tus dudas filosóficas, psicológicas y existenciales. Mi nombre es Jocelyn Rivas Miranda y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a muchos de nosotros: violencia en el hogar. La violencia en el hogar es un problema que, aunque a menudo oculto, tiene consecuencias devastadoras para quienes lo sufren. Hoy exploraremos cómo reconocer las señales, cómo afecta a nuestra salud mental y las formas en las que podemos buscar ayuda y apoyar a quienes la necesitan. Para iniciar, quiero compartir una reflexión del autor Bell Hooks, quien dijo: el amor en la familia es lo más transformador, pero cuando se distorsiona por la violencia deja cicatrices profundas. Reflexionemos sobre cómo podemos transformar estas cicatrices en fuerza y apoyo. Para ayudarnos a desglosar este tema, hoy nos acompaña la psicóloga Carolina Cervantes, reconocida por su trabajo y dedicación en el campo de la psicología, especialmente en la intervención y prevención de la violencia doméstica. También contamos con la perspectiva filosófica de Miguel Ángel Toscano, quien aportará su visión crítica y reflexiva sobre el tema. Bienvenidos. Como saben, en este programa leemos las preguntas que nuestro público nos ha enviado. Son muchas las inquietudes sobre este tema tan interesante, así que pasemos a ellas antes de que se nos acabe el tiempo. Comenzamos con María López y nos pregunta: ¿cuáles son las señales más comunes de la violencia en el hogar que podrían pasarse por alto? Bueno, mira, las señales son variadas. Usualmente cuando pensamos en violencia pensamos en golpes, en agresión, pero hay una parte psicológica que empezamos usualmente con ella, que son los pellizquitos, los juegos, que te aviento, que me avientas, que te doy un zape, que muchas veces en la pareja también hay como la ley del hielo, ¿no? Esta ley del hielo que consta en que cuando nos enojamos, pues mejor no le hablo. Y mucha gente lo toma como una solución. Yo esa. Pero realmente, pues la otra persona necesita también poderse expresar y tenemos que empezar a respetar, ¿no? Entonces, muchas veces la violencia parte de un conflicto familiar o de un conflicto de pareja, en donde nos enojamos y dejamos que nuestras emociones actúen por nosotros, cuando no es lo correcto. Entonces, todas empezamos a celar, empezamos a hacer ciertas cosas que no están haciendo que respete al otro, que más bien están haciéndolo que haga lo que yo quiera o tratándole de manipular. Muchas veces la culpa, no sé si alguien te ha echado la culpa: ay, es que pues me pasó esto porque tú tuviste la culpa, porque tú me echaste la sal, porque tú... Entonces la otra persona, la ofendida, pues se siente pues mal y se siente culpable y vamos creando esa manipulación hacia el otro. No me ha pasado. Sí. Pero soy de las personas que sienten culpa. Sí, es el punto de vida. De manera filosófica, ¿cómo nos puedes responder, Miguel? Mira, la violencia es todo aquello que el otro ejerce contra tu voluntad. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo es tan sutil que no te das cuenta? Vamos a hablar de las mujeres. Que te digan, por ejemplo, muñeca. Puede ser que te agrade, puede ser que estés acostumbrada, pero reflexiona. ¿En algún momento yo lo pedí? ¿En algún momento yo estuve de acuerdo? ¿O se normalizó? Entonces, cuando la violencia es sutil o disfrazada, cuando está normalizada, pero en realidad nunca lo acepté, ¿no? Por ejemplo, hablando de niños, es muy común decirle al niño gordito, ¿no? Cachetón. Y el niño, a lo mejor en el momento dice: ok, va, pues a lo mejor así me llamo, no sé. Pero ¿qué pasa cuando llega a la escuela y le hacen bullying por eso? Entonces el niño dice: ¿en qué momento algo que me decían bonito ahora resulta que es agresión? Porque en ningún momento le dijimos al niño si querías. Si le pusimos un nombre, pues llámale por su nombre, ¿no? El ponerle ciertas etiquetas, ciertos apodos, es una forma de violencia sutil. Otra, la violencia pasivo-agresiva, ¿no? Que tiene que ver con lo que platicamos en la conversación pasada, las microagresiones, donde uno intenta ser empático o falsamente empático, pero en realidad lo que quiere es denotar una superioridad. Entonces, es muy común en el hogar que el hombre
se sienta superior a la mujer, aunque no lo acepte. Entonces de repente de manera sutil, con comentarios como, ¿por qué no está lista la comida si yo salgo a trabajar? Es violento porque la mujer trabaja y el trabajo del hogar es mucho más pesado. Entonces el hecho de que él haya normalizado que por sus roles de género él tiene que salir y la mujer tiene que cocinar, es violencia porque la mujer dice, bueno, ¿en qué momento yo decidí que sí me iba a quedar en la casa? O sea, ¿en qué momento acepté que sí iba a ser quien cocinara? No tiene de malo, pero ¿lo aceptó? ¿O solo se vio envuelta en esta rutina de los roles de género y ya lo acepta, pero es violento porque nunca se le pidió su opinión? Entonces, cualquier acción que el otro ejerza sobre ti sin tu consentimiento es un acto violento. Si eso le agregas que ese hecho me afecta o me lastima, entonces estamos hablando de violencia en el hogar. No sé cómo vean. Me parece muy buena respuesta, la verdad. Gracias. Como segunda pregunta, Carlos Ramírez nos pregunta, ¿qué pasos iniciales puede tomar una persona que se da cuenta de que está en una situación de violencia doméstica? Me gustaría iniciar, Caro. Es que va a sonar bien chistoso, pero el primer paso es pedir perdón. Sí. Mucha gente me dice, pero ¿cómo? Si me están violentando a mí, ¿yo por qué me tengo que disculpar? Porque a veces lo permitiste y no te diste cuenta. Por ejemplo, no sé, si alguien me ofende y yo en su momento no lo detuve, entonces sí es mi culpa porque lo estoy aceptando, me volví cómplice. Entonces yo debo de iniciar por ¿sabes qué? Discúlpame si en su momento no te lo dije, pero me molesta que me hables así. Discúlpame si te di a entender que estaba de acuerdo. Discúlpame si hasta te di a entender que me gustaba. La verdad me molesta. Entonces ya pedí perdón, primer paso. ¿Por qué? Porque si yo llego directamente diciendo al otro, no me digas así, no hables así, pues ¿quién te crees? Ya respondí violencia con violencia. Y violencia con violencia es doblemente violencia, sí. No se neutralizan. Entonces lo contrario de la violencia es la paz. Entonces lo primero es iniciar con discúlpame si te di a entender que me gustaba que me trataras así, pero no me gusta que me trates así. Pero ¿qué pasa, Caro, Josh, si por ejemplo nos agreden y lo permito y nunca me rebelo? ¿Qué pasa con las mujeres que son lamentablemente violentadas en el hogar físicamente y nunca reclaman? Porque ¿qué pasa el día que reclaman? Ya están acostumbradas, ¿no? O sea, porque ya vivieron eso y cuando reclaman es, pero si ya pasaste por esto, ¿por qué hasta ahora, no? ¿O qué? Puede ser miedo, pero cuando tú reclamas, el otro dice, ¿pero qué te traes? Si siempre nos habíamos llevado así, ¿por qué ahora? Pero es nuestra culpa porque lo permitimos, lo normalizamos. Hay muchos que se llevan de golpe entre hermanos y de repente hay un momento en que el otro voltea y ¡pum! Cachetadón. Bueno, sí. ¿Por qué no desde un principio le dijiste no me gusta que me peguen? No, la gente que me conoce sabe que de payaso y mamila no me bajan precisamente porque no permito que me golpeen, no permito que me huellen, no permito que me pellizquen, y muchos se me quedan viendo con cara de, pues qué payaso, así nos llevamos ustedes, pero yo no. Entonces ya para darle la palabra a Caro, el primer paso, digo yo, es dar una disculpa y desde ese momento dejar las reglas claras de cómo quiero que me trates y aclarar, si no me vas a tratar como te lo estoy pidiendo, pues me retiro, ¿no? ¿Cómo ves, Caro? Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices, y hay varios tipos de violencia, ¿no? Y varios lugares donde podemos presentar la violencia, pero algo que dices muy importante en la violencia familiar, muchas veces vamos haciendo estas pequeñas costumbres como parte de la relación. Tenemos una mala comunicación, entonces nos empezamos a agredir, tú me dices, yo te digo, y terminamos mal, ¿no? Y podemos llegar a los golpes, porque cuando uno se enoja, ya no mide las consecuencias hasta dónde puede llegar. Ya es tanto el coraje que tiene uno que pues lo que quiere es, pues busca una acción, ¿no? Una forma de sacarlo. Entonces sí, muchas veces podemos agredir o dañar físicamente al otro. Okay. Pero sí es muy importante también, o sea, si estamos en una situación en donde ya nos peleamos y ya estamos llegando a este grado de violencia en los físicas, se podría decir, refugiarte, ¿no? Ya la víctima debe de refugiarse, sería un paso importante que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si seguimos con la discusión podemos llegar a cosas más grandes, ¿no? Y la otra que quería mencionar es
también hay que buscar redes de apoyo, ¿no? Eso es otra buena solución. O sea, ya me agredió, a lo mejor no estamos siendo conscientes, porque cuando uno está en ese estado de enojo, pues no es consciente, ¿no? Pero entonces ahora me voy a refugiar en un lugar donde esté a salvo, donde me pueda sentir bien y donde haya alguien que a lo mejor me pueda dar esa protección que en ese momento necesito. ¿Sí? Entonces es buscar una red de apoyo y también pues no permitir que siga más allá, como dice Miguel. Sí, que puede ser con los amigos, puede ser con los familiares. Con los familiares. O con profesionistas. Justo a eso voy. Ana Martínez nos pregunta cómo afecta la violencia en el hogar a los niños y adolescentes que la presencian o la sufren directamente. Si gustas, empiezo yo, Miguel. Fíjate que la violencia en el hogar, la violencia es cualquier acto o omisión que va dirigida a controlar, manipular al otro. Ajá. O a herir, dañar, violencia física, hay violencia física, violencia económica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia, ya dije física, ¿verdad? Sí. Psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta a la familia? Bueno, suponiendo que es una violencia psicológica, donde los papás están peleando constantemente, los hijos asumimos que es una forma de comunicación y que esa forma de comunicación es la correcta. ¿Qué pasa cuando el niño no quiere hacer la tarea? ¿Cómo respondemos muchas veces los padres? Pues si no haces la tarea, Miguel, te voy a pegar. Y esa es una violencia física. Sí, entonces, estamos nosotros enseñándoles a nuestros hijos que la resolución de ese problema es agrediendo, pegando. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo más adelante? Pues va a pegar en la escuela, ¿sí? O no eso, sino que también, se dejan pegar y dicen, pues es que eso le hacen a mi mamá o a mi papá, entonces es normal, lo ven normal ya. Exactamente, lo empezamos a normalizar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado que está bien, porque eso es lo que nosotros estamos creando o conociendo, los niños y los adolescentes empiezan a formar su identidad en estas etapas iniciales, entonces eso es lo que yo le estoy otorgando a mi hijo para que haga, y esa es la manera que le estoy diciendo, así se resuelven los problemas, así vamos a comunicarnos, así nos comunicamos en la casa, porque luego ya hay casas que todo el mundo grita, no sé si les ha tocado ver, sí, donde nadie llega a un acuerdo, sino todos son gritos, peleas y discusiones, y quieras o no, esa no es un ambiente sano. Uh-huh. ¿Qué sería un ambiente sano? Pues en un ambiente donde haya armonía, donde puedas expresar tus emociones, donde todos sean respetados, ¿no? Entonces, esa no es la manera de llegar a eso. ¿Y por qué lo tomamos? Porque pues recordemos que esto de la violencia familiar, pues antes se veía continuamente y era normalizado, volvemos, ¿no? Antes era común que los abuelitos pegaran, que los papás pegaran, que en la escuela te pegaran, los hermanos se pegaran. Entonces la mujer no tenía derechos, los niños no tenían derecho. ¿Cuántas veces sí, los maestros con la regla. Ajá. Entonces, los niños no tenían derechos, la mujer no tenía derecho. Entonces, a partir de esta evolución o de esta adaptación que nosotros hemos venido tomando, donde ya la mujer es más valorada, donde ya no se le puede pegar, donde ya tiene derechos. Entonces, es que ha venido este nuevo estudio de la violencia familiar. Uh-huh. Sí, es algo reciente que todavía traemos colgando, que la mejor forma es enseñándole a mi hijo a golpes. Y hay hasta frases que dicen que un golpe a tiempo es mejor que un error. No lo he escuchado, pero sí he escuchado gente que dice si le hubiera dado un golpe a tiempo, ajá, a lo mejor estaría mejor. Hubiese prevenido un error. Y de mi parte, de la parte filosófica, para no repetir lo que dijo Caro, pues estoy completamente de acuerdo con ella, quiero hablar de la parte de la educación, porque mira, cuando eres niño, estás apenas aprendiendo a vivir, ¿correcto? Entonces, si las primeras lecciones son violentas, ¿en qué momento se me va a enseñar a amar? Podemos ver cómo en la actualidad hay un problema de parejas, y mira,
No tiene que ver que si eres heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, no tiene que ver con la sexualidad, porque tanto hombres como mujeres han perdido la calidad de amante, es decir, es muy difícil encontrar parejas de calidad que se comprometan, que respeten, que hagan verdaderos sacrificios libres, que trabajen por el desarrollo de ambas partes, que respeten que la mujer ahora trabaje, que gane más que él, que sea más exitosa que él. Ese tipo de cambios sociales siguen siendo tema de violencia, ¿correcto? ¿A qué me refiero? A que no se le enseña al niño a amar, pero sí se le enseña a odiar. Se le enseña al niño a golpear, pero no se le enseña a abrazar. En el caso de los hombres, si el niño le enseño yo a abrazar y besar, ¿qué le van a decir en la escuela? Que si no es del otro lado, que ¿por qué tanto abrazo? Que qué raro. Justo eso nos pregunta Luisa Pérez, que qué papel pueden jugar los amigos familiares en apoyar a alguien que está en una situación de violencia doméstica. Bueno, como decía Caro, nada más para darle continuidad, mucho. Mira, para que alguien tenga verdadera violencia sobre ti, necesita primero aislarte. O es más el grupo que él tiene, por ejemplo, si yo quisiera hacer violencia hacia Josh, yo necesitaría tener más gente de mi lado, ¿no? Que es el famoso bullying, o en su defecto retirar a Josh de su red de apoyo. Por ejemplo, ya hemos hablado en otros conversatorios las características del machista. Un machista se reconoce porque, número uno, te aísla de la familia criticándola. Sí. Es que tu familia es bien que sabe cómo, mira cómo está tu papá, es que tu mamá, no, es que tus hermanos son bien que sabe cómo, te critica a tus amigos, es que no te juntes con aquí, yo los conozco, esa chava, yo le sé cosas, yo no sé por qué te busco con ella. Te aíslan del trabajo, ¿a poco crees que ese trabajo es bueno? Sí. No, hombre, ¿a poco crees que ganan? En fin, aislar. Porque una vez que te aíslan, pueden entonces ahora sí ejercer violencia sobre ti. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juegan los demás para mi protección? Total. No puedo yo protegerme solo. Y el que diga, no, yo sí puedo solo, yo soy don Juan Gamaney, no es cierto. Siempre necesitas gente que te apoye. Siempre. Entonces, si yo estoy viendo que hay violencia en el lugar, tengo que proteger al que está siendo violentado. Yo no puedo simplemente quedarme viendo porque me vuelvo cómplice de la agresión. Entonces jugamos un papel fundamental porque nos sumamos al agresor. Si yo estoy viendo que por ejemplo, que a mi sobrina se empiezan a burlar por su peso y yo no digo nada, o también me río, volteé a mi sobrina y ve que me estoy riendo, pues ella va a pensar, igual entonces ¿con quién voy? O sea, ¿quién? Y esa niña al rato tiene problemas de aceptación porque piensa que nadie la va a querer, porque ni siquiera su tío la protegió y sí se rió de ella. Y entonces cuando llega un hombre machista y dice yo te voy a proteger, cae redondita. Así que juegan un papel fundamental. Porque una chava o un chavo que se sienten protegidos, no hay forma de que la gente se violente porque sabe a quién acudir. Y justo eso lo que decía, por ejemplo, los que son machistas cuando no pueden con esta persona que sí tiene como más autoridad que él o que es más segura que él, se siente tal vez con coraje por no hacer o no poder hacer lo que él quiere con esa persona. Sí. Y sí es la mejor forma de alejarte de un machista es siendo exitoso. Tú trabaja tu crecimiento, trabaja tu desarrollo y es el mejor filtro. Lamentablemente hay mujeres que, no sé si me dejaras mentir, Caro, tienen éxito, tienen buen trabajo, tienen desarrollo, llega un mal hombre, se acabó. Sí, las hacen sentir mal, hacen sentir que él vale más que su éxito. Exacto. Y esa es otra violencia, pero normalmente es porque ella se aísla. Son mujeres que están tan trabajadoras, que están tan metidas en su trabajo que no tienen amigos, no tienen familia y entonces son víctimas fáciles. Así es. Y fíjate, para agregar un poquito, Miguel, fíjate que yo lo he visto en muchas parejas que viven violencia familiar, sobre todo en las parejas. Hay muchas amistades o muchas personas, y lo comentaba la otra vez con Fer, que se tienden a decir, no, ¿sabes qué? Es que como son personas que se juntan, regresan, se separan, regresan, porque pues en primera hay que comprender que la persona que está siendo violentada tiene miedo y tiene este sentimiento de autoestima muy bajo. Entonces, sin él no puedo vivir, sin él no puedo, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre, sin él
Entonces, eso es lo que hace el agresor, ¿no? Hacerlas sentir mal consigo mismas y que no son capaces de hacer absolutamente nada. Entonces, muchas veces la persona, aunque sabe que es violentada, pues es que sí tengo ciertos beneficios de mi violentador, ¿no? ¿Qué voy a hacer si lo dejo? Entonces, una de las características principales de la familia es que muchas familias se tienden a alejar un poquito, o amistades. Es que no entiende, ya le dije 1000 veces y no quiere entender, y realmente pues se desesperan, ¿no? Entonces, aquí hay que ser bien conscientes en que tenemos que tener mucha paciencia y estar más bien, en vez de alejarnos, ser más como autoperceptivos por si llega a pasar algo más grande, ¿no? Hacerle ver a la persona que es capaz de hacer las cosas, o sea, mejorar su autoestima, como tú dices, porque es importante, porque la persona, pues como te digo, ahorita está en negación, está cegada por la violencia y está cegada por todo lo que conlleva. Entonces hay que empezarle a abrir un poquito los ojos. Ay, no te preocupes, mira, hay centros donde puedes acudir, donde te van a brindar ayuda, hay casas donde puedes asistir y te van a abrir sus puertas. Tienes a tu papá, tu mamá, si quieres podemos conseguir dinero para viajar y porque mucha gente viene de lejos y se encuentra aquí solas y no tiene un papá o una mamá cercana donde pueda recurrir rápidamente, ¿no? Sí. Entonces, hacerle ver todas estas posibilidades o todas estas opciones que tiene para salir de ello. Entonces, en resumen, no están solos. Sí, muchas gracias, Caro. ¿Verdad? Respondiste alguna de las preguntas que nos preguntó Jorge Díaz. Era cómo podemos crear un ambiente más seguro y de apoyo para que las víctimas de violencia doméstica se sientan cómodas buscando ayuda. Entonces, ahora que nos estabas comentando esto de que busquen ayuda, redes de apoyo, nos respondiste muy bien esta pregunta. Bueno, retomando esta pregunta que ya nos respondió Caro, ¿nos puedes agregar más, Miguel? Sí, la comunicación es fundamental. Okay. Perdón si vuelvo a sonar repetitivo, pero ya había comentado que te intentan aislar. Y aislar no significa solo físicamente, sino el hecho de no saber a quién acudir, del hecho de no saber con quién contar, ya es una especie de aislamiento. Por ejemplo, tengo conocidos que de repente me dicen, oye, voy a iniciar un noviazgo. Y luego les digo, oye, pues vayan a terapia. Y me dicen, no, la terapia de pareja es cuando andamos mal, o la terapia de pareja es cuando queremos seguir. Le dije, no, la terapia también es preventiva. Sí. Les puedo apostar que si el ser humano tuviera la cultura de ir constantemente a consulta o terapia, ya sea psicológica o filosófica, vivirían con menos crisis existenciales, con menos ansiedad, con menos depresión, porque lamentablemente, Caro, cuando llegan a nuestro consultorio, ya el problema es muy grande, y a veces me dicen, pero sí tengo cura, ¿verdad? Pero sí tengo solución, y yo, sí, pero esto es de años. O sea, quieren resolver en una semana 18, 20, 30 años de violencia, de ser víctima o de ser victimario. Entonces, el consejo que yo doy es: acudan con un terapeuta familiar desde siempre. Tengan siempre un consultor de cabecera, tengan siempre un filósofo, un psicólogo de cabecera, parejas, familias, porque lamentablemente ahora ya pasó que sacaron al psicopedagogo de las escuelas. Entonces ahora hay escuelas, a universidades privadas que no tienen departamento de psicopedagogía. Entonces, cuando los estudiantes tienen algún problema emocional o intelectual, no hay con quién acudir. Fíjate que sí, es un problema muy grande esto, que el gobierno ya no puede pagar los psicólogos para las escuelas. En la escuela donde estaba mi hermanita de 10 años, que es una primaria, había 3 psicólogas. Primero destituyeron a 2 y al final se quedó una, que era como la de planta. Y pues, o sea, la destituyeron a ella también, que porque ya no lo podían pagar o algo así. Entonces, los niños luego cuando sufrían bullying o cosas así, iban con la psicóloga, es que me siento mal, me pasó esto, quiero decir esto y acá. Eran con la única persona que se podían expresar. Y ahora, ¿qué hacen los niños? Sí, y las privadas que sí tienen los recursos para pagar, tampoco tienen departamento psicopedagógico. Simplemente la última universidad en la que trabajé no lo tiene. No. Y me tocó, lamentablemente, les comparto, muchas alumnas que llegan, no tienen ni papel. Guiño, guiño.
Me tocaron alumnas que decían, es que me está acosando no sé quién. Había papás que acosaban a la hija y nos tocó inmediatamente darle, lo que dice Caro, le dimos un refugio, se le levantó la querella contra el papá se tuvo que ir a Estados Unidos, donde lo vean en Morelia, es bote directo. Entonces, y la escuela ni se enteró. Chicas que de repente se metían al baño a empastillarse porque el novio las había cortado, sí. Y la universidad ni se entera, ni hace nada. Solo es, pues vete a tu casa, ¿no? Ya recupérate. Entonces, lamentablemente, al no tener esa protección ni en la casa ni en la escuela, pues ha tenido que surgir la necesidad de crear consultorios y clínicas de apoyo a la familia. Lamentablemente, no deberíamos de existir, pero existimos, acudan con nosotros y les podemos ayudar. Bueno, muchas gracias. De verdad, es muy interesante esta pregunta que les voy a hacer de Carmen Ortega. ¿Qué impacto puede tener la violencia en el hogar en la salud mental a largo plazo? Bueno, todos los que viven violencia, hay que ser sinceros, tienen estos síntomas a lo largo del tiempo, la ansiedad, la depresión. Y son cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque tengo esta inseguridad, no soy capaz de hacer nada. ¿Qué nos puede llevar la depresión? Hasta el suicidio, ¿sí? Muchos niños ven que se empiezan a cortar, ahorita que es muy latente los niños que se cortan las manos para tratarse de suicidar, porque buscan una salida fácil. O también por frustración, Caro, porque he leído casos de niños que se lastiman al no poder enfrentar a su agresor. Se agreden ellos. Es tanta el enojo que tienen que de algún modo lo sacan. Así es. Y lamentablemente lo sacan hasta en ellos mismos. Sí, sí llega a suceder eso. Y eso a pequeños largos, a largos, pues cualquiera, hay trastornos de ansiedad postraumática, recordemos. Entonces, a grandes rasgos, pues ya puede ser un trastorno, ¿no? Ya no estamos hablando de una simple sintomatología, sino de un trastorno que te va a afectar en tu vida, uh-huh. Y te va a estar latiendo en tu vida y te va no a dejar ser funcional hasta que no tomes, como tú dices, una terapia psicológica, vayas al psiquiatra, ya hagas tu método de apoyo, ¿no? Entonces, sí es importante, acordémonos que y eso es a grandes rasgos, acordémonos que todas las personas que son violentadas tienden a violentar, porque eso es lo que les enseñamos, uh-huh. Porque eso es lo que les estamos diciendo, así se resuelven los problemas, es común que seamos así, eso es normal, ¿no? Entonces dejemos de normalizar lo que no está bien. Sí, y filosóficamente agrego la distinción entre dos conceptos que parecen ser que no tengan que ver aquí, pero mucho, que es saber y conocer. Mira, si tú creces en un ambiente familiar de violencia, sabes lo que es la violencia, sabes lo que es sentir o dar dolor, ¿correcto? Pero saber solo implica que tienes una especie de idea o de marco teórico de lo que está pasando. Pero conocer es cuando puedes justificarlo. Entonces, lamentablemente, tienes adultos que sufrieron violencia en el hogar de niños y cuando son adultos saben causar dolor. O saben quedarse calladitos cuando alguien les causa dolor, pero nunca aprendieron a justificarlo porque no llegaron al conocimiento. Entonces, ¿cuál es el daño a la salud emocional a futuro que quiero resaltar? El que nunca conocen que hay formas, que nunca conocen que la violencia no se justifica. Entonces, al no poder ellos justificar la violencia, la tienen que aceptar. Si tú vas a terapia filosófica, el filósofo te va a ayudar a entender que la violencia no se justifica. Entonces, cuando el paciente dice, ok, te creo, la violencia no se justifica, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me agreden? ¡Pum! Aléjate. 2, busca apoyo. 3, discúlpate, a lo mejor tú provocaste el pleito. 4, para que se peleen se requieren 2, aléjate. Y ya para cerrar, hay una cosa que se llama autopercepción. Mira, hay una metáfora muy bonita, no sé si la han escuchado, de un elefante cachorrito, uh-huh. Que desde que llegó al circo le pusieron su grillete y lo ataron a un poste. Y el elefantito intenta zafarse y no puede, porque está chiquito. Uh-huh. El elefante crece muchísimo, no sé cuánto crezcan los elefantes, pero son muy grandes. Uh-huh.
Y el elefante ya no intenta escaparse, porque recuerda que cuando lo intentó no pudo. O se Entonces, lastimaba. sí, no lo vuelve a intentar, pero el elefante no se da cuenta de su crecimiento. Y lamentablemente eso pasa en la humanidad. Hay personas que llegan a consulta conmigo y me dicen, es que yo sufro porque bla, 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 bla. Y les digo, sí pues, pero ya creciste, ya te puedes defender. ¿Por qué seguimos con actitudes como cuando éramos niños, cuando ya no lo somos? Porque no nos damos cuenta de nuestro crecimiento. Y Caro, Jos, es horrible cuando trabajas por un crecimiento, pero ni siquiera lo haces notar. Es terrible decir, es que yo ya sé, yo ya estudié, tengo una carrera universitaria. Pues sí, tendrás una carrera hasta doctorados. Exacto. Pero sigues con el mismo miedo de niño y no te das cuenta de que ya creciste. Porque hablando del hogar, perdón si suena un poco feo, pero la familia no está obligada a quererte, pero sí está obligada a protegerte y a cuidarte. Entonces, ¿qué pasa cuando tú creces? Ahora, ¿a quién le toca proteger y cuidarte? A ti. Entonces, ya para terminar, deben darse cuenta de su crecimiento, deben darse cuenta de que ya no son los niños, dejaron de ser víctimas. Dense cuenta para que entonces puedan cambiar. Sí, Miguel, fíjate que esto sí es, a veces uno dice, este tipo de cosas no lo veo como muy seguido, pero están más cerca de lo que uno se imagina. Por ejemplo, yo tengo una vecina que ya es doctora, tiene 40 años, y o sea, estudió medicina y todo, o sea, es muy buena en su trabajo, pero aún vive con sus papás y hace lo que su papá le diga y no tiene novio y nada de nada porque pues tiene violencia familiar, o sea, sí. Y no solo ella, sino también su mamá, y es algo que dices, pues es muy feo, la verdad. Sí. Pero muchas gracias por sus recomendaciones, muchas gracias por acompañarnos, y espero que pues nuestros usuarios apliquen estas recomendaciones que ustedes nos hayan dado dentro de este conversatorio, y pues muchísimas gracias. A ti, yo. Bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio de Terapiados. Espero que la conversación de hoy sobre la violencia en el hogar haya sido esclarecedora y útil para todos ustedes. Quiero agradecer enormemente a nuestros expertos invitados, la psicóloga Carolina Cervantes y el filósofo Miguel Ángel Toscano, por compartir su profundo conocimiento y perspectivas con todos nosotros. Recuerden que la clave para construir relaciones más sanas y respetuosas comienza con la conciencia y la acción consciente. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos episodios y contenido exclusivo. Visita nuestro portal web para acceder a todos nuestros programas, incluyendo Terapiados y Equilibrio Mental. Gracias por acompañarnos y no olviden enviar sus preguntas y temas que les gustaría que abordáramos en futuros episodios. Hasta la próxima en Terapiados, donde seguimos resolviendo tus dudas filosóficas, psicológicas y existenciales. Bye.